la sociedad no tiene un pensamiento crítico de saber discernir entre lo malo y lo bueno. Que eso es lo que yo veo que actualmente pasa, de que a mí me pasan 10 noticias, pero yo no sé distinguir si esta es verdad, si esta es mentira, y con tanta información, tanto fake news como se suele decir ahora, y tanta cosa que te bombardean, ya no sé, digo, como que mierda, y ahora qué es lo que debo de creer, qué no debo de creer. Entonces no existe un pensamiento crítico de la sociedad de pararse y pensar esto o esto. Ahí está el tema de las falacias. Yo, por ejemplo, doy en la universidad la asignatura de Economía del Comportamiento y estudiamos los tipos de falacias. Por ejemplo, una falacia que se llama, digo el palabra y ahora te explico. Falacia ad antiquitatem, en latín, significa que yo pienso esto porque siempre lo he pensado así. Es decir, yo pienso que la gente de izquierdas es mala o la gente de derechas es mala porque siempre lo he pensado así. Porque en mi casa se ha dicho que el rojo es malo o que el azul es malo. Y yo eso me lo llevo a mi mochila. Y no me paro a pensarlo. Y entonces soy de derechas y leo cosas de derechas. Soy de izquierdas y leo cosas de izquierdas. Entonces, en el momento en el que en la tele suena algo que me suena bien, le doy veracidad. Y luego pasa una cosa. Sale una persona en la tele que me cae bien porque me da la razón y le doy veracidad. Falacia ad antiquitatem. Ad antiquitatem. Adam tigitatem. Suena como baile. Qué locura. Te quería preguntar, Gonzalo, voy a abrir un melón. Venga. En las últimas votaciones vi mucho en redes sociales. Nacionales. Sí, vi mucho en redes sociales si el voto de una persona, en tu caso, que se ha preocupado por su desarrollo humano, social, debería de valer lo mismo que una persona que se preocupa en hacer viral un vídeo en redes sociales por no saber ni hablar. ¿Qué opinas tú respecto a esto? Eso es equidistancia moral, ¿eh? Yo pienso que cada persona tiene derecho a participar de la democracia de la misma forma porque la democracia impacta en su vida de la misma forma. Entonces, tú puedes estar muy formado, por ejemplo, en mi casa no se entiende una persona que no tenga carrera universitaria. Es decir, yo afortunadamente no me ha costado estudiar mucho esfuerzo, pero si hubiese sido un mendrugo hubiese tenido que tener una carrera, porque en mi casa no se entiende una persona que no tenga estudios. Y puede pasar lo mismo pues en una casa, por ejemplo, donde no haya estudios. Hay mucha gente que rompe ese techo y al final es la primera generación que tiene estudios universitarios, pero si no eres un buen estudiante y en tu casa no te incentivan y tú no tienes un modelo a seguir, va a ser más difícil que tengas estudios. Por tanto, no podemos establecer ciudadanos de primera clase y de segunda clase. Todos tenemos que participar en la democracia porque a todos la democracia nos impacta. Ahora bien, y respondo en cierto modo a tu inquietud, la representación en la democracia se puede hacer de formas muy distintas. Yo entiendo que si eres ministro de Economía, tienes que saber de economía. Yo entiendo que si tú tienes que ir a un foro internacional, tú tienes que ser respetado a nivel internacional. ¿Y cómo vas a ser respetado a nivel internacional? Por tu trayectoria profesional. Entonces, entiendo que tiene que haber posiciones de poder que estén justificadas. Ahora, abro otro melón relacionado con lo tuyo. Tenemos una catedrática, por ejemplo, de derecho, creo que es tributario, si no me equivoco, creo que es derecho tributario o administrativo, no estoy seguro, que es Marina Echevarría, que es trans, es catedrática y es una eminencia en lo suyo. ¿Podría ser ella vicepresidenta del gobierno en un gobierno que, ¿por qué no? Es decir, si estamos hablando de preparación, pero hay mucha gente que prefiere que estén los suyos, aunque estén menos preparados, que gente que les suponga un diálogo interior o algún tipo de conflicto. Entonces, si hablamos de formación, vale, formación, pero demos cabida a cualquier persona que se haya querido formar y que represente también a la realidad de la que viene. Volviendo un poquito en el tiempo a la parte de lo que yo comentaba, de que creo que actualmente tú escuchas un político o una persona de alto cargo, no un funcionario público porque estaríamos nombrando una palabra muy general, sino más bien la gente que está en congresos, los eurodiputados. Estuvimos preguntando en Ecuador cuál
es la formación que la ciudadanía creería que un político debería tener. Y mucha gente decía, pues creo que es la persona mucho más preparada porque es la persona encargada de llevar toda la gestión pública y que abarca una nación entera. Entonces, aquí a mí me gustaría hacerte la misma pregunta. ¿Qué tipo de preparación crees tú que debería tener un político y por qué no la tienen, a mi punto de vista, y también quiero saber tu opinión, hoy en día? La política es muy compleja y tiene muchos niveles. Y no en todos los sitios se hace lo mismo. Por tanto, como las tareas son distintas, la preparación tiene que ser también distinta. Y antes hablábamos de pues, la titulitis y lo poco que servía y tal. Voy a poner un caso. Como decía antes, si tú eres ministro de Economía, tú tienes que saber de economía y tú tienes que ser respetado en los foros a los que vas. Y vas a ser respetado por tu trayectoria profesional. Está claro que hay puestos donde no hay tu tía. Tienes que saber de lo que hablas. Sin embargo, la política, por ejemplo, a nivel local es muy diferente. ¿Tú quieres que un concejal sea un experto, qué te digo yo, en zoología? ¿O quieres que esa persona te escuche, entienda las necesidades, conozca el barrio, conozca a los vecinos? Entonces, es que el conocimiento es muy perspectivista, es que depende. Y una cosa es política y la otra también es política. Entonces, hay perfiles de política nacional que obviamente tienen que tener un mayor grado de conocimiento de los temas que tratan, pero sobre todo en la política local, la empatía, la cercanía, son cuestiones muy importantes que yo no soslayaría o yo no denostaría. Es decir, que el político... Hay muchos políticos y luego un político no es un funcionario. Los altos funcionarios de nuestro país son maravillosos y tienen una formación maravillosa porque pasan unas pruebas muy duras. Obviamente el proceso es mejorable, el proceso de selección, pero yo creo que capacita mucho al funcionariado de este país. Es decir, yo pienso que no se pueden meter en el mismo saco. De hecho, los altos funcionarios muchas veces son el control porque ellos las legislaturas cambian o pasan y los gobiernos cambian, pero un alto funcionario, un abogado del Estado, por ejemplo, un diplomático, es un funcionario y por tanto ejercen también una labor de control de una idea loca que pueda tener un político. En la medida en que ese político, en esa alta, estamos hablando de las altas esferas políticas, sea también o funcionario o profesor universitario o entienda del tema, pues menos ideas locas tendrá que haya que parar. Pero es que la política engloba muchas cosas. Al final, los grandes perfiles políticos es que son una amalgama de muchas cosas. Y luego te das cuenta, mira, yo recuerdo, y esto me parece, os voy a poner un ejemplo súper zafio. Yo vengo de Córdoba y no sé si os acordáis de la figura de Sandokan. No os acordáis, ¿no? Bueno, pues era un personaje tragicómico de la escena andaluza que era el dueño del Tívoli, que estaba en Málaga. Tívoli si te suena, ¿no? Entonces, este tío ganó un montón de dinero y él se presentó a la política en un determinado momento de su vida y él en los mítines decía: yo en mi vida he leído un libro, ni pienso leerlo, porque mi mayor escuela es la calle. Y la gente le aplaudía que flipas. Entonces, la política también es el arte de acercarte a tu público objetivo. Claro. Si yo quiero ser, que no es mi objetivo, porque yo estoy en otra historia, alcalde de un pueblo de 5.000 habitantes, pues no te voy a soltar un speech de macroeconomía aplicada. Claro. Y ahí está también el populismo, que es un gran tema. El populismo, ¿qué es? No tiene nada que ver con la polarización afectiva. Es decirle a la sociedad lo que quiere escuchar, crear un enemigo común y a partir de ese enemigo común manipular a la sociedad. Entonces, la política también bebe mucho de esto. Y luego está pues el tema del político profesional, ¿no? Que también es una cuestión. Hay políticos que son profesionales y llegan a la política y luego hay profesionales políticos que no se van ni con agua caliente de la política. ¿De dónde nacen esos odios políticos o esos odios de ideología o discriminación que tanto hemos hablado ahora actualmente? De tú eres esto, tú eres lo otro. ¿De dónde nacen? Parte lo hemos comentado, es decir, vienen de lo que cada uno haya vivido y procesado, donde haya estudiado quién es, cómo se autodefina, el autoconcepto que tiene cada uno.
Hay gente que tiene como autoconcepto soy neonazi. Es un autoconcepto, es una autodenominación. Soy neonazi. Ostras, esto no lo cortéis así, porque no. O sea, nada más lejos de la realidad, ¿eh? ¿Cómo se llama el podcast? Bielas y birras. Espectadores de bielas y birras, nada más lejos de la realidad. Pero lo cierto es que nuestro autoconcepto es muy importante a la hora de posicionarnos en la vida. Y luego hay muchos autores que han estudiado de dónde nace la discriminación o la segregación, que sería el concepto sociológico. Y, por ejemplo, tendemos a pensar que viene de la raza, ¿no? La raza es un gran segregador de la sociedad, ¿no? El negro, el chino, el no sé cuánto. Hay una catedrática de ética de la Universidad de Valencia que es una maravilla, os la recomiendo, que es Adela Cortina. Adela Cortina habla de un término que es el de aporofobia. Aporofobia viene del griego, aporos significa pobre y fobia miedo a. Entonces, la aporofobia lo que viene a decir es que la sociedad no le tiene miedo o no siente repulsa hacia el extranjero, sino hacia el pobre. Yo os pongo un caso. Si os vais, por ejemplo, a Sotogrande, en Sotogrande hay mucha gente no española que tiene mucho dinero y son extranjeros. Y a ese extranjero no se le hace asco, o sea que no. El que viene con dinero, el turista que viene con dinero, ¿cuántas veces se lía, por ejemplo, en la Costa del Sol? Porque es una realidad que me es cercana, por ingleses, franceses, etcétera. Y sí, se habla del balconín, se habla de las borracheras, se habla de tal, pero bueno, ya está. ¿Por qué? Porque aportan dinero. Puerto Banús. Entonces, Puerto Banús, por ejemplo. También pasa en Gandía, toda la costa también. Es decir, el Mediterráneo en general podemos aplicarlo a muchos casos y muchas zonas. Pero lo cierto es que ahí no se está discriminando por raza, se está discriminando por nivel de ingresos. Cuando hablamos de inmigración, ¿de qué hablamos? ¿Del inmigrante que viene con dinero? No. Hablamos del pobre que está en la calle. Entonces, en el fondo, toda la xenofobia, o no toda, pero una gran parte de la xenofobia es aporofobia, es rechazo al que tiene menos. Y esto lo relaciono también con el tema del capitalismo. Vivimos en una sociedad muy de tener, muy de soy lo que tengo y no soy lo que soy. Luego hay gente que se arruina y tal, y hay grandes depresiones y hay grandes fracasos porque creemos que somos lo que tenemos y no somos lo que somos, lo que construimos. Entonces, yo pienso que las personas más sanas emocionalmente son aquellas que mantienen de forma constante su autoconcepto independientemente del momento vital en el que estén. Eso es importante. ¿Qué papel juegan las redes sociales en todo esto? Pues mira, las redes sociales se estudian mucho desde el prisma de la polarización afectiva y se ha determinado desde un punto de vista más académico que son un aumentador o un intensificador de la polarización afectiva. Y me explico. Los grandes grupos reaccionarios han encontrado en las redes sociales un caldo de cultivo, no solamente para unir a más fieles, sino también para tener un altavoz. ¿Por qué? Volviendo al tema que decía anteriormente, se entiende que en una televisión, ya sea pública o privada, no vas a llevar a un neonazi para que dé su punto de vista sobre un tema sensible en ese aspecto. Y si lo llevas es en plan equipo de investigación, cosas así, ¿no? No le das, no pones a un tertuliano que sea neonazi y le das el mismo valor que una persona que no lo sea. Entonces, en las redes sociales, igual que hablo de neonazis, puedo hablar de 50.000 grupúsculos, incluso religiosos, es decir, el Yunque, por ejemplo, todas estas cuestiones que están detrás de algunos partidos, que todos sabemos, pues también beben de eso. Entonces, las redes sociales son un catalizador de ese odio. Y luego también hay una cuestión muy interesante que es el anonimato en redes sociales. Hay un Schuller, que es un sociólogo, acuñó un término hace mucho tiempo que era el efecto desinhibición de las redes sociales. Es decir, el hecho de que tú estés presente en redes sociales, pero seas socialmente anónimo. Eso te da un poder de destrucción tremendo. Tremendo. Y muchas veces se ha hecho estudios de que esa gente simplemente no odia, simplemente quiere hacer mal.
O sea, es una cuestión de malicia, no hay un odio. Yo bueno, yo no, pero cuando alguien insulta a otra persona por redes sociales, no es que tenga algo contra esa persona, es simplemente crear una situación de caos, una situación de estrés en redes sociales. Y esto también forma parte del negocio. Es decir, las redes sociales permiten perfiles anónimos porque también hay un interés. Pero entonces ahí también entramos en el tema de si debería existir o no esa como que ese filtro de decir no deberían haber medios de comunicación que vaya de una ideología o de la otra. O cómo podríamos, digamos, solucionar. Porque yo también he visto, por ejemplo, medios de comunicación que traen a una persona que habla maravillas de lo que pasa en X país cuando la realidad no es así. Por ejemplo, sin ir más lejos, o sea, Maduro, o sea, Nicolás Maduro tiene en Venezuela o su única televisión que dice que Venezuela es lo mejor que va, y la realidad es como que no tiene nada que ver. Totalmente. Entonces, ¿qué papel juega ahí el medio de comunicación a favor de una ideología a otra? Cuando yo creo que como periodista tu primera obligación moral y ética debe ser dar la noticia imparcial, seas tú de izquierda o de derecha, eso ya es cosa tuya, sino lo que tú haces. Claro. A ver, esto también es un eterno debate. Yo pienso que los medios, el periodista tiene ideología, es lógico. Es decir, cualquier persona que se autoconciba como ciudadano de este mundo con una mínima formación y con una trayectoria vital tiene ideología. No podemos quitarle a la persona su ideología. Y la ideología también imprime una lente concreta para ver el mundo. Eso es así. Ahora, ¿la imparcialidad existe? Yo no sé si existe la imparcialidad. Sí sé que existe una utilización capciosa de la información para obtener un determinado resultado. Entonces, no creo que los medios tengan que ser imparciales. Creo que debe existir pluralidad y luego un compromiso con la verdad. Es decir, yo, por ejemplo, cuando doy clase, intento ser honesto en lo que explico. Y hay teorías que explico que a lo mejor no estoy de acuerdo con ellas, pero es la teoría, es lo que se ha dicho. Correcto. Entonces, ahí está un poco la ética profesional de quienes trabajamos en el mundo y desde qué claves desempeñamos nuestra labor profesional. Y creo que las democracias son ideológicamente plurales. Ahora, pienso que acercarte a una ideología que a lo mejor no es la que a priori te gusta o la que tú te encasillas, también es muy enriquecedor porque te amplía la perspectiva. Y yo siempre recomiendo que se lea cosas que nos hagan salir de la zona de confort. En las ponencias y charlas que has dado, ¿cuáles han sido las dudas, preguntas más típicas que has visto? Hay muchas. A ver, normalmente se suele decir, bueno, ¿y qué es lo que hace falta para que los políticos se pongan de acuerdo? Y yo siempre contesto lo mismo que hace falta para que tú te pongas de acuerdo con alguien que no piensa como tú. Muchas veces trasladamos el gran debate a la arena política y la política también es un traslado de la sociedad. Yo estoy seguro de que si el debate fuera más tranquilo, el debate político fuera más tranquilo, la gente no estaría conectada a ver el debate parlamentario cuando toca. A la gente le gusta la bronca. A la gente le gusta la bronca porque la coloca en un nivel moral superior. Es como decir, ¿por qué a la gente le gusta, pues yo qué sé, determinados personajes del mundo del corazón? Porque dice, fíjate cómo se insultan, pero yo no soy así. Hay una cosa de eso, del morbo de la inferioridad. Wow, cómo me entretiene el que es moralmente inferior a mí. Hay mucho de eso. Y la política también bebe mucho de eso. Si en el debate no hubiera esa agresión, a lo mejor el debate tiene menos espectadores, pero a lo mejor sería más beneficioso para la sociedad. Entonces, no me vale que la sociedad pida grandes acuerdos de Estado cuando no son capaces de tomarse un café con quien piensa diferente a ellos.